Radio Peñarroya Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena. En la cadena Ser del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Esta tarde abrimos esta página para el debate, esta página para el conocimiento que nos trae cada miércoles Francisco Javier de los Ríos, al que ahora vamos a saludar, porque antes queremos recordar a todos los oyentes de la cadena SER que el lunes, el día 3 de mayo, vamos a tener una entrevista que ya tuvimos aquí en Diálogos hace unas semanas con Ignacio Alonso, pero quedaron muchos temas encima de la mesa y va a ser fuera de este diálogo, va a ser el lunes, pero vamos a tener una amplia entrevista con Ignacio Alonso, vamos a tocar muchos temas, va a ser muy interesante, así que emplazo a la audiencia de la cadena SER del Guadiato al lunes a la 1:15 para escuchar las reflexiones de Ignacio Alonso, que va a hablar de muchísimos temas. El que fuera es director de las instalaciones del Cabril. Vamos a saludar ya al profesor de los Ríos. Profesor de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Como siempre, Bueno, la primera pregunta. Sí, como siempre, por suerte a nivel pandémico, si se quiere decir así, bien, no hay por suerte nadie en la familia, y después a nivel laboral, pues como siempre también muy ajetreada. Hoy nos trae un tema totalmente disruptivo, es diferente a los temas que hemos tocado en las últimas semanas en Diálogos. Hoy vamos a hablar de fundaciones. Vamos a hablar con Juan Andrés García, que es el director de la Asociación Española de Fundaciones. Y me gustaría, antes de saludarlo, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, a Juan Andrés García, que nos explicara o nos dieras unas pequeñas nociones de quién es Juan Andrés García. Sí, pues como bien has dicho, es el director de la Asociación Española de Fundaciones, es secretario ejecutivo del Consejo Directivo que organiza los encuentros iberoamericanos de la sociedad civil, que son bianuales. Él es licenciado en Geografía e Historia en la Universidad Complutense y se hizo la especialidad de Historia de América. Es miembro de patronato de fundaciones como la de Atención al Menor, la de los excelentísimos marqueses de Peñaflor y Graena, editor y coordinador de publicaciones, coordinador de libros, etcétera, etcétera. Yo creo que es el momento de saludar a don Juan Andrés García. Vamos a saludar a Juan Andrés García. Juan Andrés García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, encantado de estar con vosotros y de conversar y de hablar de fundaciones y de lo que queráis, y de sociedad civil. Agradecerle la presencia en los micrófonos en directo de la cadena SER del Guadiato, y a mí me apetece muchísimo hablar de fundaciones porque quizá, Juan Andrés, son unas grandes desconocidas para el público en general. Hacen mucho trabajo y muy buen trabajo, pero para el público en general a veces son grandes desconocidas. ¿Cómo definiría Juan Andrés García lo que es una fundación? Pues la definición tradicional de una fundación es un patrimonio adscrito a un fin. Yo creo que de eso que has dicho, de que son unas grandes desconocidas, yo creo que la gente tiene identificado las fundaciones con determinado tipo de entidades de fundaciones que son, bueno, de grandes empresarios o empresas que han constituido una fundación, pero las fundaciones son instituciones que están comprometidas con el bien común, con el interés general, y realmente en España yo creo que eso está cambiando, cada vez se conoce mejor el mundo de las fundaciones, pero siempre en la tradición española es que lo público es más una cosa del Estado, de la administración, y que sin embargo la sociedad civil pues está para otras cosas. Yo creo que eso está empezando a cambiar cada vez más en todos los partidos políticos de izquierdas y de derechas, y entre la ciudadanía pues se apela más a la participación de la ciudadanía, y una institución que canaliza esa participación es la fundación. Que muchas de las llamadas ONGs, que como concepto jurídico no existe, tienen la forma jurídica de fundación. Es decir, muchas de las ONGs que se conocen tienen la forma jurídica de fundación. Es decir, que es entidades comprometidas con el interés general
y que además son vías de participación ciudadana en temas relacionados con el bien común y con el interés general. Sobre todo, Juan Andrés, porque se ha puesto muy de moda, sobre todo en los últimos años, ¿no? Todo este tema de la responsabilidad social corporativa, que al final las empresas también tienen que pues canalizarlas de alguna forma, y las fundaciones pues son una buena fórmula, ¿no? Así es. Muchas fundaciones, muchas empresas pues tienen pues dentro de su propia organización departamentos de responsabilidad social, pero al final muchas de esas departamentos han cristalizado en fundaciones que llevan el nombre de la fundación. Si ahora mismo veis grandes empresas o bancos, entidades financieras, muchas de ellas ya tienen una fundación que llevan su nombre. A veces el problema que tienen estas entidades es que se confunde, se puede confundir la empresa con la fundación, pero la fundación tiene sus objetivos específicos en temas medioambientales, en temas culturales. Cada empresa decide cuál puede ser su fin. Profesor de los Ríos. Sí, bueno, pues en primer lugar quería agradecerle la amabilidad que mostró usted en todo momento para estar con nosotros en este programa, que he de reconocer que con todos los dialogantes que estoy contactando tienen la misma amabilidad, lo cual para mí es un honor. Y después quería hacerle una primera pregunta que en parte ya ha contestado usted, porque aunque no lo dijera en la pequeña reseña curricular que hice, dije que era el secretario ejecutivo del Consejo Directivo de los Encuentros Ibéricos de la Sociedad Civil, también llamado Tercer Sector. ¿Podría usted aclararnos qué es el tercer sector? Bueno, sobre el concepto de lo que es, dónde están las fundaciones o dónde está o qué es la sociedad civil o tercer sector, no me termina de convencer a mí mucho lo del tercer sector, porque a veces se asimila o se identifica con el sector servicios. Y las fundaciones o las asociaciones no somos el servicio, pero sí que es todo lo que no es ni administración pública, ni Estado, ni es empresa, y que sí es, entidades intermedias que pueden ser cooperativas, asociaciones, incluso sindicatos, todas aquellas organizaciones que tienen que son entidades no lucrativas y que tienen fines sociales o culturales, y que no tienen un fin lucrativo, que lo que tienen es un fin social. Eso sería tercer sector. Se ha hablado de tercer sector, de sector solidario, de sector no lucrativo. Realmente yo donde estoy es en las fundaciones, las que tienen, que es así que tienen, claro, una identidad propia, porque tienen una entidad jurídica propia, que es la palabra fundación. Pero un poco es eso, no terminamos de tener claro, porque ahora hablamos más de sociedad civil que de tercer sector. El concepto de sociedad civil es más amplio, pero en el fondo sería esto, es decir, todas aquellas organizaciones, ya tengan una forma jurídica de asociación, de fundación, etcétera, que están comprometidas con el interés general y que no tienen interés lucrativo, es decir, que no son una empresa y que tampoco son Estado, tampoco son administración. Sí, entonces, evidentemente, y voy a aceptar la rectificación de llamarle sociedad civil en vez de tercer sector, ¿piensa usted que es un reflejo de la debilitación del estado del bienestar, la necesidad de que vayan creciendo estas sociedades civiles? Bueno, yo creo, eso lo venimos diciendo algunos desde hace tiempo, es que hay quienes que ponen más énfasis en la administración, en el Estado, desconfiando de la sociedad civil, y hay otros que al contrario, que piensan que hay que dar más confianza a la sociedad civil, a la participación de la ciudadana, etcétera. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Es decir, que el Estado necesita a la sociedad civil y la sociedad civil necesita al Estado. Y que lo que necesitamos es más Estado, más fiable, con más recursos, pero también necesitamos una sociedad civil más fuerte. Es decir, aquello que se dice que determinadas cuestiones no corresponden a los ciudadanos ni a la sociedad civil, de temas sociales, temas culturales, yo creo que eso es falso. Es decir, la gente, los ciudadanos, las organizaciones sociales debemos de participar no solamente con actividades de interés general, sino incluso dando nuestra opinión, y de esa manera se canaliza la participación, y que el Estado tiene que ser más exigente y tiene que haber más control público. Entonces yo diría más Estado, más fuerte, pero al mismo tiempo también una sociedad civil más fuerte y más participativa. O sea, las dos cosas son complementarias. Lo uno no excluye a lo otro.
O sea que ni hay que ver al Estado enfrentado a la sociedad civil, ni a la sociedad civil enfrentado al Estado, sino que actúen de forma colaborativa, que es lo que ahora... Lo comparto al 100%. De hecho, como usted seguro que conoce, hay un libro de Peter Dien y Hart Hams que se titula Repensar la democracia, los núcleos de intervención participativa. ¿Piensa usted que puede ser una vía para hacer más fuerte a la sociedad civil la participación ciudadana? Sin duda alguna, sin duda alguna. La participación ciudadana es, en el mundo en el que estamos y en una situación particular como la que tenemos ahora de pandemia, pues de alguna manera lo he puesto más en evidencia. Es decir, que ahora mismo, en una situación de vulnerabilidad de mucha gente, lo que se ha demostrado es que el Estado no puede dar respuesta a todas las necesidades sociales, y que ahora mismo, pues en esta situación de pandemia, pues ha habido reacción ciudadana, canalizada a través de fundaciones, asociaciones, pero también a nivel particular, y eso es participación. Y para que una democracia se consolide, se enriquezca, pues tiene que haber canales de participación. Y la participación no solamente se produce cuando hay elecciones, que cada vez ahora hay más elecciones, porque es un momento importante en la democracia, sino que la participación se demuestra cada día en la presencia de los ciudadanos en los problemas de todos. Porque hay una cuestión que decía siempre, lo que es de todos acaba no siendo de nadie. Ahora mismo hay otra cuestión candente, que es la lucha contra el cambio climático, que es algo que nos corresponde a todos como ciudadanos, como empresarios, como trabajadores, y es algo, y el planeta es la casa común de todos. Entonces ahí no es yo me preocupo solamente de lo mío, sino tengo que hacer algo, tengo que responsabilizarme y tengo que tomar decisiones como ciudadano, como empresario, como trabajador, etcétera. Así que sin duda alguna. A mí, Juan Andrés, me gustaría preguntarle también por el tema organizativo, ¿no? Lo que es una fundación por dentro, el papel que tienen los patronos de la fundación, que sí que nos dijera un poquito cómo se organiza y cómo funciona por dentro una fundación. Bueno, hay distintos tipos de fundación, podría ser una tipología, es decir, la idea de un patrimonio escrito a un fin. Yo, en las fundaciones en las que estoy, el patronato, que es el órgano de gobierno, lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento del fin fundacional. Hay fundaciones donde, por ejemplo, en las que yo estoy, por ejemplo, la Fundación para la Atención al Menor, no es una fundación con actividad propia, sino lo que hace el patronato, cada X tiempos nos reunimos para tomar decisiones sobre a quién, concedemos ayudas, qué organizaciones concedemos ayudas para que puedan desarrollar sus trabajos en relación con temas de infancia. Hay otras fundaciones donde sí que tienen actividad propia y por tanto tienen no solamente el patronato, que es el órgano de gobierno de la fundación y que es gratuito, voluntario y gratuito, pero sí tienen equipos de trabajo y tienen una infraestructura, y hay pues fundaciones que tienen hospitales, fundaciones que tienen equipos de trabajo que desarrollan los proyectos. Es decir, que hay un órgano de gobierno que es el patronato, puede haber que es el que responde por la fundación, que es el que toma las decisiones, y luego, dependiendo de la decisión en el momento de constitución de la fundación, puede haber, un equipo de trabajo más o menos amplio. Entonces, podría deciros nombres de algunas fundaciones como ejemplo, pero creo que estando en la asociación no puedo destacar unas sobre otras, pero hay muchos tipos de fundaciones, fundaciones culturales con una gran infraestructura que tienen museos, fundaciones como la que yo digo, en la que yo estoy, donde no tienen actividad propia, que lo que hacen es repartir fondos, fundaciones que son lo que se entiende por ONGs, que tienen muchos programas de cooperación internacional y lo que hacen es buscar financiación privada o financiación pública, y muchas de las fundaciones, supongo que en nuestras ciudades hay ahora pues grandes entidades que están pidiendo en la calle para que la gente done para causas relacionadas con el cáncer, con la lucha contra el hambre, etcétera. Y eso es un tipo de fundación, pero hay otras que los recursos que tienen proceden de empresas, de aportaciones anuales de las empresas. En fin, que hay distinta tipología, pero lo esencial es no lucrativo, es cumplir con el fin fundacional y bueno, el órgano de gobierno, que es el patronato, como digo, todos los patronos
participan de forma voluntaria. Tal. La gente que está en las fundaciones trabajando son empleados que a veces nos dicen, bueno, pues ¿cómo estáis en relación o cómo está el sector de las fundaciones? Pues probablemente los sueldos son más bajos, pero el nivel de exigencia y la responsabilidad y la profesionalidad de la gente que está trabajando en las fundaciones os puedo asegurar que cada vez es mayor. Sí, por un lado me agrada escuchar lo que comentas de esa implicación que está habiendo por parte de las fundaciones, pero yo sigo insistiendo, esa implicación de las fundaciones es porque el Estado ha hecho una dejación desde mi perspectiva de funciones. Si nos remontamos a los siglos XVII, XVIII y XIX principalmente, fueron los principalmente jesuitas y otro tipo de religiones, confesiones, las que impartieron la formación principalmente en Iberoamérica, porque el Estado no llegaba. Entonces, cuando tiene una sociedad de bienestar, el Estado da respuesta. Y si no la tiene, tiene que acudir a la sociedad civil, que por suerte está dando respuesta. Pero a nivel general, puede ser que el cambio de actitud, no de los voluntarios, que evidentemente tienen una implicación con la comunidad impresionante y de agradecer, pero sí de la mayoría de la sociedad, puede haber un cambio y primar más lo individual a lo colectivo. Acabo diciendo, yo recuerdo cuando era pequeño que en las casas había pues chorizo o lo que sea, piezas enteras. Ahora mismo en muchas casas son loncheados. Todo lo que se puede individualizar se individualiza. No lo sé si comparte mi reflexión. No, yo lo de la dejación del Estado no lo sé, yo no me atrevería a decir tanto. Sí que sé que esa idea de que el Estado puede llegar a todos los rincones, del Estado totalitario, ha sido un fracaso y además era algo indeseable. Pero el hecho de que el Estado, cuando decía yo que el Estado sea fuerte y que pueda, atender muchas necesidades sociales, está bien que el Estado esté, pero el Estado ni debe ni puede, y además está eso del principio de la subsidiariedad, que es el más cercano que atienda a las necesidades sociales que el más lejano, o el más grande, el más pequeño que atienda, si puede, más que el más grande. Es decir, que, por ejemplo, tenemos Europa, tenemos los gobiernos autonómicos, tenemos Entonces, yo creo que desde abajo, pero individualmente como ciudadanos nos tenemos que comprometer, pero también para que seamos más eficaces tiene que haber organizaciones. Y las organizaciones son las fundaciones y el llamado tercer sector. Pero yo creo que efectivamente el Estado debe de asumir, y cuando digo el Estado digo las administraciones, los gobiernos, pero también los partidos políticos, que la ciudadanía, la sociedad civil, es muy importante fortalecerla y darle incentivos fiscales para que pueda organizarse, porque lo necesita, porque el Estado lo necesita. Y respecto al tema de individuo, porque al final la participación se canaliza a través de colectivos, de necesidades sociales de colectivos, como pueden ser trabajadores, como pueden ser vecinos de una determinada región. Yo sí que creo que ahora mismo hay una pulsión individualista que es peligrosa, que cada uno tire hacia los intereses particulares y eso sería peligroso. Yo creo que al final hay que encontrar vías de colaboración para conectar a las personas que tienen preocupaciones e intereses colectivos, es decir, que tienen que ver con el bien común. No sé si he respondido a lo que me preguntaba. Sí, perfectamente. Señor García, yo me gustaría centrar en el tema de lo que acaba de indicar. ¿La legislación española incentiva este tipo de sociedad civil, de este tipo de fundaciones? ¿Cómo están ahora mismo los incentivos? ¿Hay incentivos fiscales? Mira, ¿se recogen, no se recogen? ¿Cómo está ahora mismo hay incentivos, hay una legislación específica para las fundaciones con esa filosofía, donde por fin, desde el año 94, en el año 94 se aprobó la primera ley, después de mucho tiempo que lo reclamábamos. Por eso existe el movimiento asociativo en nuestro país, porque no había una legislación
que reconociese el derecho. Bueno, en el artículo 34 de la Constitución se reconoce el derecho de fundar y no ha habido ninguna legislación hasta el 94. Luego ha habido nuevas leyes y sí que hay un reconocimiento público, yo creo que prácticamente de todos los grupos políticos, en que a las fundaciones hay que incentivarlas. Lo que pasa es que los partidos políticos, sean de la ideología que sea, cuando están en el gobierno, pues no dejan de tener una cierta desconfianza. Pero sí que hay una legislación sustantiva y también de incentivos fiscales a las fundaciones, porque se reconoce que las fundaciones deben de participar. Otra cosa es que eso sea suficiente, porque hay problemas que tienen que ver con más incentivos fiscales, pero luego también mayor confianza en la sociedad, porque al final las fundaciones, al tener un trato fiscal favorable, lo que tienen que también, y es lógico, tienen unas obligaciones legales de presentación de cuentas anuales, es decir, que hay unos órganos dentro de la administración pública, en el gobierno central y los autonómicos, de control de esas fundaciones que realizan fines de interés general y por lo tanto tienen una fiscalidad diferente, y al mismo tiempo pues tienen, al tener esa fiscalidad diferente, hay un control público por parte de la administración para que efectivamente esas tareas se pero bueno, yo ahora mismo tampoco me atrevería, porque dentro de la asociación hay una asesoría jurídica, hay un trabajo por parte del Consejo Asesor de nuestra asociación, y yo no soy experto en estos temas. Pero, insisto, hay una legislación a nivel estatal, pero también autonómico, pero desde la asociación lo que nosotros tratamos es de que que esos incentivos sean mayores y que el mayor nivel de confianza, y eso se demuestre en la aplicación de la norma, que a veces, pues bueno, los políticos dicen que confían en la sociedad, pero luego pues se tiene en la aplicación práctica, ¿no? Pero lo que está diciendo, porque en una lectura simplista de algunos políticos parece que las personas, los patrones que dan su dinero, sus aportaciones a las fundaciones, lo hacen para evadir impuestos, ¿verdad? Y nada más lejos de la realidad, porque evidentemente existen esos órganos, además públicos, que fiscalizan todo lo que es el funcionamiento de una fundación, y son cosas que eso sí que me gustaría que se quedaran claras y remarcarlas, ¿no, señor García? Así es, hay control público y luego también hay control público, pero también hay un control social cada vez más. Nosotros desde la asociación se exige un mayor nivel de transparencia, precisamente porque las fundaciones cumplen fines sociales, a través de ahora mismo de las páginas web, que las fundaciones publiquen sus cuentas para que eso es conocido. Y hay un control público y efectivamente lo que ocurre muchas veces es que, como con cualquier institución o con cualquier grupo social, cuando sucede algún caso de que alguna fundación, pues digamos que ha habido corrupción en la gestión de su patrimonio, etcétera, eso trasciende y perjudica al conjunto, pero en el fondo dices, bueno, pues para una institución como la asociación hay un control suficiente y más que necesario, y lo que tiene que funcionar es ese control. Y cuando hay alguna fundación, que se interprete que efectivamente eso no afecta al conjunto de las fundaciones. La gran mayoría de las fundaciones hace una labor social y no se dedica a evadir impuestos. Y cuando ocurra eso, o cuando pueda ocurrir, pues habrá que identificarlo con las personas o la institución o la entidad que lo haya hecho, ¿no? Sí, una pregunta ¿Qué ha percibido usted en las fundaciones como diferencias más importantes pre- y post-pandemia? Es decir, actitud de las personas y los colectivos ante las fundaciones, tipo de voluntarios, financiación, destinatarios de las ayudas o acciones que emprendían las fundaciones. ¿Hay mucha diferencia o se mantiene en una línea parecida? Bueno, algo que hemos venido diciendo, porque al final nos ha costado en la asociación tener información de cuál era la reacción de las fundaciones, pero hemos conseguido por vías telemáticas tener alguna información. Hay, como a todos nos ha pasado, hay fundaciones que han sufrido entes que no han podido adaptarse a la situación, pero lo que sí que hemos venido diciendo es que en una situación de crisis general, de salud, pero luego también de empleo, etcétera, las fundaciones son siempre necesarias, porque siempre que hay una tiene que haber, no es como las fundaciones para dar respuestas, pero ahora donde la necesidad es más
acuciantes, es decir, durante la pandemia la reacción de acciones ha sido pues ser más generosos, dedicar más tiempo los empleados, los colaboradores, para dar respuesta a esas necesidades de la gente que lo ha estado pasando mal. Fundaciones que se dedican a temas de salud, pues haciendo, ha habido muchas fundaciones en el momento de mayor crisis, pues han dedicado a hacer mascarillas, han reorientado un poco sus actividades y se han dedicado a hacer cosas distintas de las que venían haciendo para adaptarse a la situación. Y luego muchas otras fundaciones, por ejemplo las fundaciones educativas, pues han tratado de dar respuestas inmediatas a las necesidades de muchos jóvenes que no podían, y de profesores que no podían ir a las aulas y que tampoco tenían ni ordenadores y han tenido que adaptarse. Lo que, hombre, no en todos los casos, porque no hay que decir que lo que sí que entendemos es que entidades más pequeñas son más ágiles para dar respuestas a las necesidades sociales, a niveles locales, pero también a nivel general. Y ha habido una adaptación, pero también os puedo decir que ha habido pues un efecto que ahora empezamos a comprobarlo, de fundaciones pues han tenido que despedir a gente y que han tenido dificultad para llegar a las personas que tenían que atender. Y yo, me he quedado con ganas de entrar en otra parcela, que usted es el secretario ejecutivo, pero es que el tiempo no nos da para mucho más, nos come. Que es sobre los encuentros iberoamericanos. En alguna otra ocasión hablaremos de ello. Y sí me gusta, para finalizar, lo que empezamos la semana pasada, y es conocer un poco mejor a la persona, su gusto. Le pregunto, ¿cuál es su música preferida? ¿Solista o un grupo, canción? Bueno, yo soy muy de la música de los años 70, 80, me gusta mucho las canciones estas de los cantantes yo estoy muy influido por los cantantes estos, los cantautores, pero luego por lo de los años 60, la música pop española a mí me divierte mucho, a mí me gusta para divertirme. Sí que me gusta la música clásica. Tenemos un común amigo, Ricardo, que es un melómano, y que Ricardo Sánchez, ¿no? Que es un amigo. Bueno, pues a él le gusta mucho la música clásica. Cuando yo hablo, a mí me gusta, pero no tan, a mí la música me ha servido en este tiempo de pandemia para cargarme de energía. Tanto la música popular, la música de baile, como la música de cantautores con letras muy poéticas y tal, y luego pues también la música. O sea que no tengo un gusto muy específico. ¿Y en literatura? Pues literatura me gusta, la literatura me da ahora estoy leyendo más que antes porque, bueno, pues estamos confinados o estamos encerrados, y estoy leyendo un libro enorme de más de 2.000 páginas sobre Franz Kafka, y creo que lo voy a tener que dejar un poco porque lo veo todo ahora muy kafkiano, muy kafkiano, pero me gustan mucho los libros, la novela y los libros de biografía, libros de historia, y me gusta mucho leer. ¿Afición predilecta? Pues me gusta estar con los amigos, me gustan cosas que ahora mismo echamos mucho de menos, que es tomarnos unas cervezas con los amigos, andar por el monte. También me gusta, antes era muy deportista, corría y jugaba al baloncesto, ahora juego cuando puedo al pádel con los amigos para estar un poco distraído y hacer un poco de ejercicio, y luego tomarnos unas cervezas y andar por el monte, y poco más, nada especialmente original. Bueno, pues de verdad ha sido un placer tenerlo con nosotros, y espero que usted también haya disfrutado del programa. Muchas gracias. Pues claro que sí, he disfrutado. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Juan Andrés García, director de la Asociación Española de Fundaciones, gracias por atender amablemente los micrófonos de la cadena SER y por compartir este ratito de radio con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Llegamos al final del programa de hoy, 2 de la tarde. Luis Miguel Recover estuvo en el control del sonido. Se quedan en la compañía de los servicios informativos de la cadena SER de hora 14. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Adiós. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos.